te ama a esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Estábamos leyendo el primer capítulo del libro de Jonás. ¿Cómo Jonás huye o intenta huir de la presencia de Dios? Nadie puede huir de la presencia de Dios. Algo que me llama la atención aquí, porque lo que vamos a ver es el enojo de Jonás en el capítulo 4. El enojo de Jonás, vamos a ver. La predicación la hemos llamado la misericordia o la compasión de Dios, como usted lo quiera llamar, porque la compasión cabe dentro de la misericordia. Yo la titulé la compasión de Dios. ¿Cómo Dios tiene compasión por todo? ¿Cómo Dios tiene un amor tan grande? De verdad no lo entendemos. Yo no me considero bueno. Al contrario, yo soy malo. Pero qué hermoso es el Señor que me da tiempo de arrepentirme. Qué hermoso es el Señor que siempre está conmigo, que siempre me ayuda, que siempre me protege, que siempre me guarda. Y he visto su mano poderosa, de veras, cómo me guarda, cómo me protege. Y vamos a ver, porque este Jonás huyó de la presencia o trató de huir de la presencia de Dios, pero increíblemente, siendo un profeta que debe de proclamar la palabra de Dios para que la gente se convierta. Cuando uno predica como pastor, pues la idea es servir a Dios, que su palabra toque los corazones y transforme y haya arrepentimiento. Ese es el deseo del profeta, debe ser. Sin embargo, y también del pastor, pero sin embargo aquí, Jonás es lo contrario. Le dice Jehová, levántate y vete a Nínive, porque su maldad ha llegado hasta mí. Ve y predícales para que se arrepientan. Y en vez de ir a predicar, huye. Huye. Y vamos a ver cómo aquí está la compasión de Dios y la incomprensión del hombre. Porque no tenemos esa compasión. Y para esto vamos a tomar el libro de Jonás en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Yo lo voy a leer, dice la palabra de Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía, estando aún en mi tierra? Pero me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y lo librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas,
que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bendito y alabado Padre Celestial. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Bendito Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que me das de proclamar tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque aquí estás con nosotros. En el nombre de Jesús, te suplico, preparen nuestros corazones y abras nuestro entendimiento para saber qué es lo que tú nos vas a enseñar en esta preciosa tarde. Bendito Dios, tú conoces mi corazón. En el nombre de Jesús te suplico que tú selles mis labios, que me unjas doblemente con tu Santo Espíritu, para que tu palabra sea hablada por tener, pero sobre todo, para que se cumpla cuando dices que no volverá a ti vacía. Y así mismo te pido, Padre, que veas los corazones de mis hermanos y que los prepares, porque la honra, la gloria y el honor solo es para ti. Todo esto, Señor, nos hemos reunido para gozarnos con tu presencia, para que nosotros podamos sentir tu hermosa presencia en tu hermosa palabra. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y decíamos, el enojo y el deseo de venganza en el hombre, cómo ciega nuestro entendimiento y nos hace actuar de una forma totalmente contraria a los deseos de Dios. Nosotros, con el enojo, como nos ciega, perdemos de vista el objetivo que Dios puso en nuestro corazón, porque téngalo por seguro que Dios puso en el corazón un objetivo, y el objetivo es la misericordia, la justicia y el amor. Jonás estaba muy molesto, estaba muy enojado con el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive, en esa época, era la capital de los asirios. Y los asirios habían tenido dominio sobre los reinos de Israel y de Judá por 250 años. Además, estos eran muy sanguinarios. Eran sanguinarios. Y fíjese la maldad tan grande que tenía, que llegó, dice la palabra de Dios, que llegó a la maldad de este pueblo, ha llegado hasta mí. Eran malos. Había bastante maldad. Y Jonás estaba muy molesto. Jonás estaba enojadísimo porque ¿cómo iba a hacer que este pueblo se arrepintiera? Porque sabía que Dios tiene mucha misericordia. Sabía que Dios tenía mucha compasión, que Dios tenía mucho amor y sabía que si se arrepentían los iba a perdonar. Pero Jonás no quería que los perdonara. Jonás quería que se hiciera su justicia, y no era justicia. Quería que se hiciera su venganza. Quería vengarse contra los sirios y utilizar a Dios para que los castigara. Jonás. Dice el versículos primero, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de mal. Jonás quería que Dios castigara al pueblo, es decir, él estaba molesto. Su corazón había venganza. Quería que se vengaran. Sabía que estaban mal. Sabía que eran malos. Pero él quería que se vengaran y él quería que fueran destruidos. Clama a Dios y Dios le dice, ve y predícales para que se arrepientan. Pero él no quería que se arrepintieran. Él quería venganza. Y luego me puse a pensar, de verdad, piénselo bien, ¿no le ha pasado a usted alguna vez esto? Que usted mismo dice, no, el hermano, mira cómo es. Hombre, ojalá y le pase algo. Ojalá y le parta un rayo. Es increíble, pero así somos. No queremos que se arrepienta, queremos que vengarnos, que le pase algo. Nosotros eso queremos.
Y esto es contrario a los deseos de Dios, contrarísimo a los deseos de Dios, porque Dios puso en nuestro corazón el objetivo que es la misericordia, la justicia y el amor. Te dio poder por medio de la oración, pero te dio poder para bien, porque Dios es un Dios de justicia, de amor. Pero nosotros queremos utilizar las cosas de Dios para agredir, para atacar. Y Jonás no era la excepción. Jonás no quería que se arrepintieran, pero qué hermoso es el Señor, vuelvo a decir. Mire, eran muy malos, de veras, eran sanguinarios. Esta gente era sanguinaria. Y sin embargo, Él les dice, el Señor, en el amor del Señor, nos da tiempo. Te da tiempo a que te arrepientas. Te da tiempo de que te arrepientas para que conozcas la misericordia de Dios. Para que veas la gloria de Dios. Para que sientas el poder de Dios. Para que veas su mano poderosa, ya sea sanando, ya sea bendiciendo, ya sea saliendo de la situación difícil o en la que tú estás. Ese es el corazón del Señor. Esa es la naturaleza de Dios. Pero Jonás no quería que se arrepintiera. Como eran sus enemigos, porque habían sido dominados por él durante los 250 años. Entonces, él decía, eran sus enemigos acérrimos. Él no quería. Él quería que Dios destruyera a sus enemigos. Así como en el pasado oraban, pero sus enemigos estaban atacándolos. Pero los estaban atacando porque Dios lo permitía, porque estaban en pecado. Estaban en pecado por eso. Si ellos, el pueblo, se hubiera arrepentido, ya no hubiera tenido injerencia los asirios sobre los reinos de Israel y de Judá. Pero estaban en pecado y Dios los estaba disciplinando o castigando, no sé cómo lo quiera ver. Pero eso pasa también con nosotros. Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos cuida. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos que hacer el bien, porque Dios nos ha dado todo para que nosotros actuemos con bien. Y con relación a nuestros enemigos, porque eran sus enemigos, ¿cuál es la enseñanza? Fíjese, dice Jesús en el libro dice, nuestro Señor Jesucristo dice que amemos a nuestros enemigos. Y tú te pones a pensar, oye, pero si este es mi enemigo, ¿cómo lo voy a perdonar? Mira lo que me hizo. Mira lo que me sigue haciendo. Es que usted no sabe, pastor. Usted cree que es muy fácil. No lo puedo perdonar. Usted no sabe lo que me hizo. Lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Sí. Pudo haberte hecho todo lo que quieras. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? A tus enemigos. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Y me pregunté, ¿por qué he de amar a mis enemigos? ¿Por qué? Y es una pregunta muy interesante. No sé si usted se lo haya hecho. Pero, ¿por qué he de amar a mis enemigos? Mire, vaya conmigo al libro de Juan. Juan, que todo mundo se lo sabe, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:16? Lo vuelvo a repetir. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por quién dio Dios ese Hijo unigénito? ¿Por quién? Por tus enemigos también. Y Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Dios quiere que todos nos arrepintamos porque el sacrificio que pagó por nosotros y por nuestros enemigos fue muy grande. Por eso dice que tienes que amar a tus enemigos. ¿Por qué? Porque es tu enemigo, pero tu enemigo le costó a Dios el sacrificio de su Hijo, al igual que el tuyo. Ahí está
la compasión y la misericordia de Dios. ¿Por qué he de amar a mis enemigos? Porque aunque sea mi enemigo, yo de mi punto de vista es mis enemigos que sean destruidos, que les parta un rayo, mis enemigos que se mueran. Pero la perspectiva de Dios es diferente. La perspectiva de Dios no es de destruir a los enemigos, la perspectiva de Dios es transformarlos. La perspectiva es que sean transformados, que sean cambiados, que su mente sea totalmente diferente, que si hay maldad, se conviertan de sus malos caminos, porque la vida eterna es lo que los espera si se arrepienten, porque Dios entregó a su Hijo unigénito. Porque en un momento yo me pregunté, pero si son mis enemigos, si Dios sabe que ese es malvado, que le falta mejor un rayo. No. Dice que los ames para que vean la diferencia de que tú tienes a Cristo, para que Él pueda entender y pueda ser transformado por medio de la palabra de Dios, porque Dios busca que todos se arrepientan para que todos sean salvos. Para que todos sean salvos. A mí Dios me perdonó bastante, ¿por qué no he de perdonar a mi enemigo? ¿Por qué no he de perdonar a mi enemigo si Dios me perdonó bastante? Es que ella habló y dijo cosas, mentiras de mí, y ahora no me quiere hablar ella. Esa es una niñada para lo que Dios me perdonó a mí. Por eso, qué gran misericordia, qué gran compasión de Dios, cuando la maldad de este pueblo de Nínive había llegado hasta él, y era para destruirlos. Sin embargo, la hermosa naturaleza de Dios en el amor y la comprensión es el tratar de predicarles para que se arrepientan y perdonarlos. Bendito sea el Señor. Pero Jonás quería venganza y no está tan alejado. El Jonás no está tan alejado, acuérdense. Nosotros también, nuestros enemigos, queremos que nos parta un rayo. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios nos enseña? No, ama a tus enemigos, porque mi hijo murió también por él. ¿Por qué por qué va a morir? No debe de morir, debe arrepentirse, porque el costo fue muy caro. Pero eso no lo comprendemos, y eso no lo comprendía Jonás en ese momento. A él también. Dice el versículo 3 y 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Está bien el enojarte porque yo tengo misericordia, en pocas palabras, o parafraseando? Pero el enojo de Jonás se convirtió en ira. ¿Y sabe por qué digo que se convirtió en ira? Porque completamente ciego para incluso desear su propia muerte, mejor es morirme. Fíjate la soberbia, observa la soberbia y observa el odio que se reflejaba al desear la muerte con tal de hacer el daño. ¿Qué fuerte es esto? Y dices tú, no soy así. Pues, ojalá y no. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, porque nosotros debemos estar bien preparados para perdonar, que qué difícil es perdonar. Qué fácil se escucha la palabra, ¿verdad? Perdona a tus enemigos. Qué fácil se oye, pero qué difícil es perdonar. No puedo perdonar. No puedo perdonar a mi hermano muchas veces, hombre de sangre. Es que se quedó con mi tierra. Conozco una pareja, un compañero que era compañero mío de trabajo. Les dejaron unas tierras y a él le dejaron otras. Pero él se vino para Estados Unidos y no se quedó ahí. No, al cabo él gana mucho dinero allá. Y se quedó el hermano con el terreno. Y se perdió la amistad. Se perdió la hermandad y la amistad. Y el odio ahí está. No puede perdonar. No puede perdonar a su propio hermano de sangre. No lo perdona. Ahí está. Está ciego. Está ciego. Fíjese, a Jonás Dios le perdonó bastante.
A Jonás Dios le perdonó mucho también, porque acuérdese que, ¿qué hizo? Le dio una orden, Dios le dio una orden, ve y predica el Nínive. ¿Qué hizo? Huyó, o quiso huir, entre comillas, de la presencia de Dios, pero Dios no se le permitió. Y cuando estaba en el pez, él se arrepintió de no ir a predicar. Y entonces dijo, bueno, sí voy a ir a predicar. Y se puso a orar. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó. Le dio la oportunidad de que fuera y proclamara la palabra de Dios para arrepentimiento. Y se arrepintieron. Se arrepintieron. Pero miren lo que son las cosas. A veces nosotros nada más vemos lo de afuera. Nada más vemos los hechos, lo que sucede. Pero Dios ve no solo los hechos por fuera, sino Dios ve también lo de adentro, lo del corazón. Dios ve no solo hasta el deseo y la intención del corazón. Así que tú puedes decir lo que quieras, pero si tú no tienes buenas intenciones, Dios sabe. Si tienes buena intención, también lo sabe. Por eso, y es lo importante, es que Dios conoce perfectamente bien, nos conoce a nosotros. Y por eso le hace la pregunta, oye, haces bien en enojarte tú. Haces bien en enojarte, tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada. Pero fíjese lo que son las cosas. Dios le prepara una lección a Jonás. Y así como a muchos de nosotros, que somos a veces soberbios, Dios nos prepara una lección. Dice el versículo 5 y el 8, al 8. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Miren la lección que tiene. Jonás sale de la ciudad, porque todavía tenía el coraje, todavía tenía el deseo de la venganza. Y sale de la ciudad y va y se sienta afuera. Se espera a ver qué pasa, a ver qué va a pasar, con la esperanza de que no se arrepintieran y que si se arrepentían, que fuera corto el arrepentimiento para que Dios los destruyera. No había desaparecido absolutamente nada de amargura de su corazón, de ese coraje que traía. Y entonces, él la parte afuera estaba esperando todo esto, pero de repente se había hecho una enramada, pero Dios pone una calabacera, tienen unas hojotas de arroz, y le daba la sombra. Y a pesar de estar enojado, esa fue el único momento que dice aquí, que se sentía alegre, porque si usted lee, dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, estaba bien enojado, como dicen en el rancho, estaba bien enmuinado. No, estaba bien enojado, pero ya le pusieron la sombrita, ya estaba bien tranquilo, él bien cómodo, en la sombra. Yo me imagino que estaba un solazo fuerte, en el desierto. Estaba el calor a peso, de esos de los, como en días pasados, que el aire parecía que la calefacción afuera estaba prendida. Abres la puerta y te sientes el aire caliente. Bueno, pues así estaba pasando. Déjenme decirles que el viento solano es un viento del desierto que viene fuerte y caliente y todas las matas que están saliendo las quema. Es decir, la temperatura es fuerte y las quema. Ese es el viento solano. Y como está muy fuerte, a ti cuando te pega, haz de cuenta como te da, los que llamamos nosotros así los golpes de calor. Te da un golpe de calor. Entonces, por eso se quería desmayar. Pero con tanto coraje y ciego de ira, él quería ver
Pero la única vez que se sentía alegre fue por la calabacera. Pero aquí está lo que viene. Y aquí está la aplicación de la lección a Jonás. Fíjese, dice el 9 y el 10. Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Porque estaba bien enojado porque se secó la calabacera. Ya le daba el sol y ya se sentía mareado, ya se estaba casi muriendo por el calor. Y dice, pues ya me la quitaste. Estaba muy contento. Pues sí, pues la calabacera le servía, ¿verdad? Le daba la sombra y todo, y los otros eran sus enemigos. Pero Dios quería mostrarle la gran misericordia y la protección, pero sobre todo la compasión que se debe de tener. Entonces le dice, tú tienes compasión de una mata, de una planta, tienes compasión de una planta y no tienes compasión de la gente. ¿Qué está pasando aquí? Entonces dice, y aconteció que al salir el sol, nos quedamos aquí en el 9 y el 10. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho, me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera, en la cual ni trabajaste, ni tú le hiciste crecer. En espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y entonces nos ponemos a pensar. Fíjese que nosotros a veces hay gente que tiene más compasión de un animal, y un perro, y un gato, que de las personas. A veces no tenemos compasión. Y no me refiero a las personas que ves en la calle. No, me refiero a las personas que tú mismo conoces. Aquellas personas que te hicieron, que por alguna razón te hicieron algo, o te ofendieron, a lo mejor incluso hasta cosas ligeras, no cosas tan grandes. Y los odias con odio jarocho. Y ahí está. Pero, ¿cuál es la enseñanza? Dios quiere que nosotros tengamos compasión, que tengamos misericordia, que podamos amarnos unos a otros. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Así debemos amarnos. Pero no, yo no puedo perdonar a mi enemigo. Amar es perdonar. Pero como decíamos ahorita, es que usted no sabe lo que me ha hecho. La palabra es fácil, pero perdonar es muy difícil. Pero no es imposible porque el amor de Dios en el corazón limpia, pone la paz, pone la seguridad. Y si tú tienes algo en contra de alguien, que estás enojado, o tú tienes a alguien en contra de que te hizo algo y no lo puedes perdonar, clama a Dios. Su misma palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas que tú no conoces. Y entonces Dios te dará la paz y la seguridad y la confianza que puedes tener para que puedas perdonar por el amor, la misericordia y la paz que pone Dios en tu corazón. Esto es lo que debemos nosotros hacer. La compasión, no tenemos compasión ni tenemos misericordia. Dice el versículo 10, el 11, perdón. Dice, tú no tuviste misericordia, tú no tuviste compasión de la calabacera, de la planta esta. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive. Perdón, le dijo, tú tuviste compasión de esa planta, y yo no tendré compasión de una ciudad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No perdonaría todo eso, dice Dios. Es precisamente aquí donde vemos el amor, la compasión y la misericordia de Dios, que vemos al Señor como siendo malos. No nos pagan mal por mal, sino al contrario. Hacemos mal y el Señor nos paga con bien y nos da tiempo para que nos arrepintamos, para que nosotros podamos entender cuál es la perspectiva de Dios, porque la perspectiva de Dios es restaurar, no es destruir, y nuestra perspectiva es destruir. Y eso tenemos que entenderlo.
porque el costo que pagó Dios entregando a su Hijo unigénito fue muy grande, no solo para el perdón de mis pecados, sino también para el perdón de los pecados de mis enemigos. Por eso Dios quiere que tengamos amor. Dios les dijo a los fariseos en Mateo 12:7, vaya conmigo Mateo 12:7, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Déjeme decirle algo. Lo que está aquí diciendo Dios no quiere decir que el culpable no pagará por sus pecados. No pagará por sus delitos. Esto quiere decir que yo no soy quien para juzgar, porque Dios es el que va a hacer su justicia divina. Y Él es el único que perdona pecados, el único juez, porque yo no tengo derecho a juzgar a nadie, porque para mí, como les dijimos ahorita, nosotros vemos lo de afuera, pero Dios ve el corazón, el deseo y las intenciones que salen de nosotros. Amén, hermano. Que Dios nos bendiga. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a